Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a Ojos de Perro Chusco. Yo soy Sam y esta vez vamos a estar hablando de un juego que me ha gustado muchísimo su historia y además se basa en una obra literaria clásica como es Alicia en el País de las Maravillas. Estamos hablando de Alice Madness Returns, así que vamos a comenzar con eso. Bueno muchachos, como les dije, Alice Madness Returns es un juego de terror, entre comillas. Es una secuela del videojuego American McGee's Alice, donde más o menos se cuenta la historia de qué pasa con Alicia luego de que ella cae en una especie de coma, luego de perder a su familia en un incendio. Y ella pues se queda como que catatónica durante muchísimo tiempo y el videojuego nos cuenta más o menos qué pasa en su mente durante este tiempo y cerraba pues con Alice saliendo de este, digamos, sanatorio en donde estaba y volviendo a integrarse a la sociedad. Madness Returns nos cuenta a Alice justamente en esta sociedad que es súper violenta, que está en esta casa de orfanato para niños abandonados, para niños que no tienen padres, y cómo es que su mente se va resquebrajando, cómo es que el país de las maravillas se está convirtiendo en una especie de Silent Hill con su psique expresada a través de todas las variantes que tienen los personajes que conocemos todos del cuento de Lewis Carroll. Y bueno, vas luchando entre lo que pasa en el mundo real y lo que va pasando en el país de las maravillas. Vamos con lo bueno primero. No les voy a malograr la historia porque creo que vale por completo que la jueguen o que al menos la vean, así que no va a haber spoilers en esta crítica y vamos con lo bueno. En lo bueno, gran creatividad para darnos un país de las maravillas tan oscuro y bizarro a la vez. Tiene todos los elementos de Lewis Carroll bajo un filtro steampunk, gótico, Tim Burtoniano interesante, muy bien diseñado a nivel estético y a nivel simbólico, ya que todo lo que vamos viendo, cómo se va deformando este país de las maravillas, cómo se va corrompiendo, coincide con cómo Alice se va quebrando a nivel psicológico a través de lo que va pasando en el mundo real. Todo esto sometido a los simbolismos, personajes, niveles, digamos, que están inspirados justamente en el libro de Lewis Carroll y en las diferentes zonas del País de las Maravillas que Alicia conoce. Es muy bonito el trabajo que han hecho para expresar esto de una manera mucho más terrorífica, mucho más oscura, ¿no? Mucho más gótica, y que me parece que le han dado justo en el ángulo. La historia va de maravilla a nivel visual, está muy bien interpretada, respeta la fuente original y a la vez nos da un nuevo lore el cual seguir. La protagonista principal también tiene un muy buen nivel de desarrollo y bueno, todo juega a favor del juego. Es una digna adaptación, es un digno juego que, aunque difiere mucho del tono que le da Lewis Carroll, aún así conserva su esencia. Justo este nivel simbólico es lo que más poder da al relato del juego. Cada elemento del País de las Maravillas es tomado como una consecuencia de la psiquis dañada de Alice. Cómo va desarrollando el relato en el mundo real y el del País de las Maravillas es excelente y muestra detalles escabrosos, sobre todo en la última parte. Una historia impactante que hace a Alice muchísimo más compleja que su contraparte literaria y convierte el mundo del País de las Maravillas en una especie de Silent Hill psicodélico en plena destrucción, sin perder nunca de vista las referencias y personajes del libro original. Hablando de esto, hay una parte donde Alicia pasa a través de unas pinturas y el juego se vuelve un clásico 2D, adaptando el sistema de combate justo para este formato. Me pareció un par de niveles que, si bien no son largos, son bastante cortos, pero son muy bonitos y muy creativos. Hablando justamente de la jugabilidad, me gustó muchísimo. Yo generalmente me canso de los puzzles y de resolver los niveles para avanzar, e incluso en cierta parte voy a mencionar lo malo, pero aún así me parece que cuando juegas con Alice y comienzas a pelear con ella, el sistema de jugabilidad me recordó mucho al de Devil May Cry o al que hemos visto, por ejemplo, en Ciri de The Witcher. Es más, el poder que tiene Alice de, entre comillas, teletransportarse de un sitio a otro es idéntico al que tiene Ciri en The Witcher 3. Así que me gustó muchísimo eso, disfruté mucho jugar con Alice, al menos la mecánica de jugabilidad es muy bonita. Un poquito, como digo, pesado los puzzles, pero aún así vale la pena por lo bien que uno se siente cuando destruye a todos estos enemigos. La música está precisa y da la ambientación de terror necesaria a lo largo del juego. Tampoco digo que sea qué maravilla, pero me pareció muy adecuada. Buen trabajo del doblaje en español de España, que es con el formato que yo jugué, y generalmente como que le bajan un poco el juego en inglés y todo eso, pero al menos en este caso el doblaje español España me pareció correcto. No hay voces que se vuelvan malas y además que el acento español le da un toque incluso un poquito más terrorífico, más raro. Me gustó, buen doblaje en español. Y por último, el giro
de lo que hace el villano en esta historia me pareció muy fuerte. Hay cosas que son muy fuertes y sobre todo al final, que es toda una secuencia que hay como en otro sanatorio y ves a Alice toda jodida, así. Es una parte que yo no esperaba ver y que también va a ir en lo malo porque como que no resuelven bien eso, pero llegar hasta ese punto, cuando ya estás jugando y ves que llegas a ese punto, dices, a la miércoles, no creo que se atrevan. Y sí se atreven. Hay muchos temas muy adultos que también toca el juego, lo que pasa con los niños de ese orfanato, por qué en algunas partes del juego salen con el cerebro expuesto, qué hacía es el villano, en fin, todo lo que sufren los niños y lo que Alice va descubriendo a lo largo del juego hacen que el villano sea un tremendo hijo de puta en este juego y que haya temas muy adultos con los cuales el juego no se corta. Si bien no es explícito, es bastante obvio a qué se refiere en muchos niveles. Ahora sí, vámonos con lo malo. En lo malo creo que los niveles se vuelven repetitivos. La forma de jugar está bien, me gusta la mecánica de Alice, pero sí llega al punto que casi todo es en cierta forma el mismo nivel, pero un poquito más complejo, con ligeras variaciones, ¿no? Pero en el fondo son las mismas mecánicas una y otra vez para pasar los niveles, los mismos bosses, pero con otra skin y un poquito más de resistencia. Esto tal vez jode un poco la experiencia porque llega a ser repetitivo. Creo que a la mitad del juego ya dije, bueno, vamos a hacer lo mismo y lo mismo. Como que no innova mucho en esa parte. Pero felizmente Alice es divertida cuando pelea, repito, es bastante divertido. Así que eso te quita un poco esta sensación de repetición. Por otro lado, el cierre no me pareció el mejor. Es bueno, pero es algo confuso. Van cerrando las tramas en paralelo, no tanto la trama de la vida real como la trama del País de las Maravillas. Y esto lo hace bastante confuso, ¿no? Más allá de eso, no me gusta que hay una parte genial previa al cierre, que repito, es esta parte en el manicomio que es fuerte y uno dice ya se fue toda la mierda, pero surge un recurso que como no cierra bien esto, y esto es algo que me molesta en las historias, no ir más allá, sino frenarse para decir, ¿sabes qué? No fue tan mal en realidad, y eso me jode porque el juego iba con todo a estrellarte en un final de lo más oscuro posible y le saca pues una sacada de vuelta que yo creo que la pusieron para hacer la tercera parte que ahora han anunciado hace poco que está cancelada. Me parece que el juego debió acabar de una manera oscura, que era como toda la historia te está relatando, que es el destino de Alice. Y no lo hace tan así. Y me parece que justamente esta parte un poquito forzada del final me da la sensación de que la han hecho justa para argumentar una tercera parte. Pero si la historia cerraba acá, también estaría bastante bien. No, sin embargo, el cierre no digo que es abierto totalmente, pero no me pareció el mejor. Ahora sí, conclusión. Mi calificación es un 7.5 de 10. Creo que la producción de este juego es maravillosa, los gráficos están preciosos, la interpretación que hacen del País de las Maravillas está muy bien. En producción le voy a poner un 8. En lo que es guión le vamos a poner un 8 también porque me ha gustado mucho cómo es que esta secuela, entre comillas, de la obra literaria encaja tanto con la obra literaria como con su precuela y a la vez te da una historia nueva, fresca, mucho más ambiciosa, mucho más oscura que su antecesora, respetando a la vez la esencia de Lewis Carroll. Me gustó muchísimo. Y cómo es que va tratando también temas adultos, temas muy fuertes, uno tras otro de una manera simbólica, respetando su esencia y sin romper el tono de la historia que te está presentando desde un inicio. Así que el guión para mí está excelente, un 8 al guión. La música le vamos a dar un 7 porque aunque es correcta y ayuda mucho en muchas partes, tampoco me pareció algo completamente destacable, pero sí correcta, vamos a darle un 7. Al igual que la actuación, que tampoco es como que muy destacable, pero para lo que me estoy acostumbrado del doblaje español España, acá sí lo hicieron bastante bien, hubo una dirección, Alice está bien interpretada, los secundarios también, las criaturas también, así que le vamos a dar un 7. Y en jugabilidad le vamos a dar un 7 porque tiene una mixeada, ¿no? Como que tiene cosas buenas como es lo de Alice, la forma de pelear, cuando no son los niveles repetitivos. Por ejemplo, hay una parte en donde Alice se hace gigante y comienza a destruir toda esa parte. Es increíble, me sentí maravilloso cuando jugué esa parte, es genial, vas pisando monstruitos que antes te estaban buscando a ti porque tú eras chiquito y de repente eres grande y comienzas a pisarlos y aparecen muchos monstruitos y comienzas a destruir todo un castillo. Es genial, esa parte me encantó y rompe justamente con lo repetitivo de los niveles, pero durante la primera parte, al menos hasta la mitad del juego, es más o menos los mismos niveles una y otra vez, un poquito más grande, con ligeras variaciones, y esto tal vez es un poco cansado, ¿no? Pero aún así creo que la jugabilidad se defiende porque tiene momentos que sí cambia, que sí son retadores, que sí son frescos, que es mecánicas que sí te
te levantan, digamos, te despiertan, pero en una gran parte del juego son repetitivas. Así que tampoco vamos a ponerle excelente, es bueno, vamos a darle un 7. Así que más que recomendado el juego Alice Madness Returns, es una historia muy bonita, me ha encantado. Si quieren, yo también les puedo sugerir, si no tienen pues las ganas de jugarlo, que al menos vean un gameplay. El juego es corto en realidad, no les va a tomar mucho tiempo. Hay gameplays de 6 horas me parece por ahí, y con eso ya pueden al menos disfrutar la historia, que es una historia que no es para perderse. Si no les gustan los videojuegos, bueno, no jueguen, pero al menos vean la historia, que les va a encantar. Si son fans del mundo de Lewis Carroll, el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, les va a encantar esta historia. Así que no le tengan miedo al éxito, véanse un resumen si quieren del primer juego y jueguen este segundo, o si no quieren jugarlo, pues vean la historia al menos contada por ahí, que hay muchos videos de gameplay, y no se lo pierdan, de verdad vale muchísimo la pena. Y bueno gente, eso fue todo por el día de hoy. Espero que como siempre se hayan divertido, entretenido e informado. Ya saben que si tienen alguna duda, consulta o sugerencia pueden hacerla a través de las redes sociales. Tienen el video sugerido en algún lugar de la pantalla y pueden suscribirse dándole clic a la cara de Chusquito. Como siempre agradezco muchísimo a todos los patroners y miembros del canal. Por favor, únanse, que su apoyo es esencial para continuar con el contenido. Ya saben que hay membresía desde los $2 y ya con ellas ustedes pueden acceder a las encuestas para escoger los temas de todos los podcasts en el canal. Asimismo, agradezco a quienes se suscriben, comparten, likean y comentan los videos, ya que cada una de esas acciones nos ayudan a crecer poquito a poquito. Yo soy Sam, un gran abrazo a todos y conmigo será nuevamente la próxima vez. Chao, chao.